Padre, ¿verdad que nos vamos a bailar? Eso fue muy así. Depende de dónde baile y con quién baile. ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Bueno, vamos a comenzar este estudio bíblico. Ya este es el tercer encuentro que tenemos. Lo hacemos invocando al Espíritu Santo. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Igual que en Pentecostés, Señor, envía sobre nosotros tu Espíritu Santo, que abra nuestro intelecto, pero sobre todo nuestro corazón, para dejarnos moldear por la palabra de Dios, que nos inspire lo que debemos sentir, lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Que esta palabra que hoy vamos a reflexionar nos ayude a ser mejores personas, mejores cristianos y a santificar el mundo con nuestras acciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por el esfuerzo. Si Dios nos permite hoy avanzar, la idea es ver dos capítulos. El capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. Entonces, primero vamos a hacer una lectura continua. Ya luego vamos a ir tratando de encontrar detalles que nos ayuden a entender mejor el texto sagrado. Pero si gustan, buscan allí capítulo 2 del Apocalipsis. Es este bloque lo que se llaman las 7 cartas. Ya lo habíamos empezado un poquito a ver la vez anterior. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta,
tus fatigas, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero. Si no te arrepientes, tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Esa es la carta de Éfeso. Nada más, no confundan esto con las cartas de Pablo a los Efesios. Es la misma comunidad, pero no es la misma carta. A la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Esmirna escribe: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto por vosotros. Ahí donde habita Satanás, pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, para que comieran carne inmolada a los ídolos y fornicaran. Así, tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete pues, si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas sobreempujan a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y que está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero si no quiere arrepentirse de su fornicación, mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor, y a los que adulteran con ella a una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras, y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy
el que sondea los riñones y los corazones. Y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, que no compartís esta doctrina, que no conocéis las profundidades de Satanás como ellos, dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga, sino que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Sardes escribe: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como un ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie podrá cerrar. Si él cierra, nadie podrá abrir. Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente. También yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo, para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor lo pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. Y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, enviada por Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Laodicea escribe: así habla él, amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista.
Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, hemos leído estas 7 cartas. Más o menos podríamos dibujar en nuestra mente el mapa de dónde están localizadas estas comunidades cristianas. La dichosa bota, que es Italia. Aquí está Chipre. Y todo esto sería lo que nosotros conocemos como actualmente Turquía. Pablo ha pasado por ahí. Pablo, por lo menos tenemos que decir, pasó por Éfeso, porque tenemos una carta a los Efesios, y Pablo también pasó por la Odisea. Bueno, ¿dónde queda la Odisea? Queda aquí. Pero para que les quede seguridad de que Pablo pasó por la Odisea, busquen Colosenses 4:16 y van a ver que Pablo les escribió una dichosa carta que no está en la Biblia porque posiblemente se perdió. Colosenses 4:16. ¿Ya la encontraron? Colosenses 4:16. 4:16. Dice así. Bueno, desde el 15. Saludad a los hermanos de la Odisea. ¿Ya se encontraron? Desde el versículo 15 dice, saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a los de la iglesia de su casa. Una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros y procurad que sea también leída en la iglesia de la Odisea, y vosotros leed la de la Odisea. Le está escribiendo a los colosenses y les está diciendo, lean la carta de los colosenses, y a los de la Odisea les está diciendo, lean la carta de la Odisea. Intercambiaban cartas, son cartas circulares. La carta de los colosenses sí está, aquí. Pero la carta de la Odisea no la tenemos, pero Pablo la menciona. Entonces sabemos que Pablo ha pasado por lo menos por Éfeso y por la Odisea. Son comunidades que geográficamente están relativamente cerca. Éfeso, arriba Esmirna, más arriba Sardes, más arriba Tiatira y en la parte más arriba Pérgamo. Y más hacia la derecha está la Odisea en la parte inferior y Filadelfia. Entonces sabemos que por ahí anduvo Pablo evangelizando. A la primera comunidad a la que se les está escribiendo es a la de Éfeso. Esta comunidad vio pasar a Pablo por sus calles y tuvo una gran acogida. ¿Qué sabemos de Éfeso? Bueno, hoy tenemos nosotros las ventajas del internet y podemos ver muchas cosas que antes no podíamos ver. Las ruinas de Éfeso, esta es un anfiteatro antiguo de Éfeso, así es como se veía en la actualidad.
Si alguno algún día va, pues que traiga fotos para verlas. Éfeso es una ciudad grande, es un puerto. Es un puerto y es el segundo puerto después de Mileto. Entonces es un puerto muy amplio que tiene acceso a muchos pensamientos y por lo tanto también a muchas religiones. Como suele pasar en los puertos, hay variedad de pensamientos. Todo eso es Turquía. Todo eso es Turquía. Turquía es un país bastante grande. Padre, y ahí todos son, la mayoría son Musulmanes, sí. Pero eso era cristiano. Ahí anduvo Pablo. Vayan, que ellos son musulmanes, pero ellos lo tratan a uno muy bonito y respetan muchísimo lo que uno dice. Sí, los turcos sí, porque tienen varias razones. Primero, Turquía tiene un poco la apertura del Estado laico. Entonces, aunque es un Estado musulmán, toleran mucho. Usted no va a ir a Irak o a Irán o a Afganistán a hablar de Cristo, pues se lo truenan. Turquía tiene esa libertad. Además, a Turquía le sirve por la cuestión turística. Entonces, si empiezan a tratar mal al turista, el turista no le va a ir. Entonces, ellos tienen esa inteligencia emocional y es un pueblo bastante tolerante. Incluso al día de hoy, Turquía está intentando ser considerada parte del bloque europeo, de la famosa Comunidad Económica Europea. Pero hay dimes y diretes, porque Turquía ya es Oriente, pero ellos quieren integrarse hacia el bloque europeo. Bueno, la evangelización ya tendríamos que entrar al siglo VII, cuando Mahoma y toda la conquista de los musulmanes hacia el norte y cómo fue pasando por todos esos territorios y se fueron quedando. Y los cristianos fueron desapareciendo. Acuérdense que las primeras comunidades cristianas eran Turquía y el norte de África, lo que nosotros conocemos como Marruecos. Cartago, la famosa ciudad de San Agustín, hoy por hoy es una ciudad musulmana. Entonces, son ciudades que fueron cristianas, hoy son musulmanas, pero sin embargo guardan los vestigios. parte de España también tienen muchas. España toda era musulmana, menos el norte. Entonces, estas comunidades, sobre todo Éfeso, tienen algunas ventajas. Es territorio fértil, tienen puertos, tienen riqueza, la gente es un poco más tolerante con las ideas nuevas, hay una disponibilidad a escuchar las cosas. Como les decía, aquí hay que subrayar el tema de Pablo. En Hechos 19, 1-7, Pablo habla de su viaje por Éfeso y la evangelización y cómo aquellas personas aceptaron la predicación de Pablo en una primera entrada de una forma muy alegre. ¿Qué es lo que le advierte a la comunidad de Éfeso? Lo que le advierte es que abandonaron el amor primero. ¿A qué se refiere? Se enfriaron en la fe. Eso es lo que les reclama. Recibieron las predicaciones de Pablo y de Apolo. Mostraron un gran entusiasmo, pero ya no están entusiasmados. Es lo mismo que pasa con nosotros. Es lo mismo que pasa con nosotros. Hacemos un retiro, salimos entusiasmados, queremos cambiar las cosas, pero luego nos volvemos conchudos. Los ministros, los catequistas, los sacerdotes, el amor primero a veces lo olvidamos. Entonces, ¿qué es lo que le insiste? Le insiste en que vuelva al amor primero. Vuélvase a enamorar. Vuélvase a enamorar. Esto es para todos.
Llevo 22 años de sacerdocio, quizás ya algunas cosas no las hago bien. Vuelvas a enamorar como al principio. ¿Cómo era al principio cuando te nombraron ministra de la comunión y te decían abra el sagrario? Cuando te decían abra el sagrario, con cuánto cuidado. Y ahora, ¿qué ha pasado? Ahora lo hacemos mecánicamente, a veces hasta de forma descuidada. ¿Cómo fue cuando nos pusieron por primera vez delante de un grupo de catequesis? Cuánta emoción, cuántas cosas queríamos decir, con cuánta ternura preparábamos el encuentro en la famosa planeación y hacíamos planeamiento. Pero ya pasaron 5 años, ya no planeo, yo ya sé lo que voy a decir. Es cierto, padre. Y ayer nos decía María Inés sobre la importancia de volver a retomar el reunirnos, porque después de la pandemia se dio de que cada quien planea a su manera y no puede ser, sabemos que no es así. En el supuesto de que planeen. Yo me acuerdo cuando fui encargado de catequesis diocesano en Punta Arenas y les pedí un planeamiento. Yo qué cosa más decepcionante, se copiaban entre ellos unos a otros, las mismas actividades, las mismas distribuciones de tiempo. Eso quiere decir que nadie planeó o que una única persona planeó y todas copiaron de la misma fuente. Entonces dice, ¿cómo se vuelve uno acomodado a las cosas? Y eso en todo, en catequesis, en los ministros. ¿Cómo iba a ver al enfermito? Iba a ver al enfermito, llevaba mi libro, mi corporal, mi purificador, mi candela, mi cruz. Iba con una gran alegría. Ahora voy, rápido, rápido, ya, me voy. Me precisa, tengo que ver 5 enfermos. Me voy, me precisa. A veces se nos pasa. Descuidamos el amor primero. Las cosas santas las tratamos como comunes y corrientes y ya no nos interesan. Y ojo, a esta comunidad es lo que le está diciendo Juan. Olvidaron el amor primero. Se enfriaron. Descuidaron la fe. Y todavía les dice algún detallito más. Están tolerando la presencia de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era una especie de simbiosis de judíos cristianos que tomaron la doctrina y la fueron acomodando a su conveniencia. Y entonces la doctrina no era ni judía ni cristiana. Hacían diríamos nosotros, un menjunje, un revoltijo, y exaltaban las cosas que les convenían y otras las dejaban de lado. Entonces, sacrificio, no. Sobre todo, hagamos las cosas que nos resulten placenteras. Entonces, mantenemos una espiritualidad revuelta de mundaneidad. Y eso corrompe. Yo soy espiritual, pero no tan fanático, decimos. ¿Por qué? Porque tengo yo que sacrificar este gusto, este placer, esta comodidad. ¿Para qué tan radical la cruz? Hoy, lo mismo. Hoy, cuando alguien es radical, ¿cómo se le ve? ¿Como modelo o como un bicho raro? Si usted es radical, usted está loco. Usted está loco, algo está mal, usted es muy fanático.
y los fanáticos no caen bien. Los nicolaitas era gente que se acomodaba a todo. Hoy podríamos decir, tenemos nicolaitas modernos. Tenemos nicolaitas que son cristianos, católicos, y soy católico, comulgo, pero creo en el aborto. Soy católico, comulgo, pero creo en la eutanasia. Y ojo, eso es por mencionar algunas cosas, porque a nivel de ideología podemos seguir mencionando cosas, que no lo voy a hacer por respeto a que están grabando. Pero hay muchos que se dicen católicos en un relativismo. Entonces, yo voy a la marcha tal o cual por los derechos, aunque esos derechos se confundan o vayan en contra de la doctrina, porque no hay que ser tan fanático. Ese es el nicolaita. Revuelve. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalles de esto. Quiero nada más como que nos hagamos un poquito la imagen geográfica de esas comunidades. Esta página es interesante. Creo que es más turística, pero por lo menos sí tiene los mensajes claros de las cartas, la situación actual. Aquí podemos ir viendo las situaciones geográficas de esas comunidades. A la iglesia de Esmirna, igual es una comunidad romana, era considerada una ciudad importante en Asia Menor, superaba a Éfeso y a Pérgamo, ya eso es mucho decir, porque Éfeso era un buen puerto. Sus calles eran anchas, pavimentadas, tenían un sistema monetario establecido. ¿Qué le dice a esta iglesia? Lamentablemente no existe mucha información sobre la congregación de Esmirna en el siglo I. Sin embargo, nos dicen algunos autores como Policarpo de Esmirna, que era de ahí, en el siglo II, que esta comunidad se ve presionada a introducir algunos cambios, concretamente con respecto al tema de la Pascua. El mensaje a la iglesia de Esmirna escribe al ángel de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vive, conozco tus obras y tu tribulación. Esta iglesia de Esmirna, hay un detalle importante. Si a la iglesia de Éfeso le menciona puntos débiles, ¿cuáles son los puntos débiles? Perdieron el amor primero y toleran a los nicolaitas. ¿Qué le dice de forma negativa a la iglesia de Esmirna? ¿Qué le dice de forma negativa a la iglesia de Esmirna? Vean que solo le dice cosas buenas. Conozco tus tribulaciones, conozco tu paciencia, tus sufrimientos. Esta es una iglesia que, por lo menos en la carta, no tiene ningún punto de reclamo. En medio de una ciudad rica, de una ciudad populosa, no le reclama nada. Más bien le dice, resiste. Entonces vamos a ver que en estas cartas, casi en toda comunidad usa el método. Primero dice lo bueno y luego lo malo. A esta comunidad no tiene nada malo que decirle, solo lo bueno. Pero también vamos a ver comunidades a las que solamente les va a decir lo malo, porque no tienen nada de bueno. Esta es de esas comunidades, nada más para adelantarnos, a Esmirna y a Filadelfia son las únicas dos iglesias que no les tienen ningún reclamo. Son las únicas que no tienen nada que reclamarles. Son iglesias muy sólidas en sí mismas. Padre, ¿qué es Esmirna ahora? Es una ciudad de Turquía. Sí, Esmirna es esas piedras. Eso es lo que queda de Esmirna, de la Esmirna antigua.
Las fotos esas nos ubican un poquito en cómo está en la actualidad. Sí, claro, esos nombres los guardan. Por eso, ahorita es el mismo nombre. Me imagino que traducido al árabe o al musulmán o al no sé qué, pero se pueden ubicar fácilmente dónde estaban las ciudades. Ruinas de Ágora, mercado de Esmirna, siglo III. Eso es lo que hoy, si alguien va a Esmirna, lo que se va a encontrar. ¿Qué no se va a encontrar uno en Esmirna? Perdón, en Turquía. No nos vamos a encontrar edificios antiguos en pie, porque acuérdense que Turquía es una de las regiones sísmicas más grandes. Nosotros hemos visto terremotos en Turquía devastadores, de 10.000 y 20.000 y más muertos. Entonces son zonas muy sísmicas. Por eso vamos a ver cuando se le habla a la iglesia de Sardes, que le dice que la va a poner como una columna. ¿Qué significa una columna? En un lugar sísmico. El único punto seguro que hay. Te voy a poner como una columna que nadie va a poder mover. ¿Perdón? Se fue el internet, no importa. Más o menos podríamos ver el cuadro aquí. Aquí están las iglesias. Cada una de las cartas tiene un nombre propio para llamar a Cristo. Recuerden que lo hemos dicho desde el comienzo, el Apocalipsis es un libro cristológico y por lo tanto las referencias a Cristo son muchas. Llaman a Cristo con estos títulos: el que tiene los 7 astros y el que está entre los 7 candeleros, dándonos a entender el que tiene el poder en el cielo, en el mundo celeste, y el que tiene el poder en el mundo espiritual. Cristo es Señor de las cosas creadas, los astros, y de las cosas espirituales. A la iglesia de Esmirna. Y ahorita vamos a ver que estos títulos están en otros pasajes de la Escritura. Por eso les decía, para entender el Apocalipsis hay que tener por lo menos una visión, aunque sea básica, de las Escrituras para entenderlas. El primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. Vamos a verlas hacia abajo, en vertical. Voy a reducir un poquito la letra para que caiga todo. Título de Cristo: las 7 estrellas, los 7 astros y las 7 candelabros. Obras buenas, resistencia. Obras malas, han enfriado el amor primero. ¿A qué la llama? A que convierta, a que vuelva al amor primero. Un tema que para nosotros es constante. Siempre en Cuaresma nos vuelven a predicar lo mismo. Conviértete, vuelve al amor primero. ¿Qué es lo que tiene que oír? Ojo, esta expresión, esto dice el Espíritu. ¿Saben en las Escrituras cuántas veces usa esta expresión? Esto dice el Espíritu. Más de 1000 veces. Más de 1000 veces usa esa expresión. Esto dice el Espíritu. ¿Y cuál es la promesa? El árbol de la vida que está en el paraíso. Esmirna, el primero y el último. Cristo ayer y hoy. Alfa y Omega. Principio y fin. Título de Cristo. El juicio. Cosas positivas. Resiste
y es pobre frente a una sociedad rica, se mantiene pobre. ¿Qué cosa? La riqueza como corrompe. Los que vinieron a misa ahora en la mañana, ¿se acuerdan la lectura? Dice el rey de Tiro: soy rico, todo lo he conseguido con mi inteligencia, soy Dios. Y le mandó un cólico y ahí está el Dios torciéndose en la cama. La riqueza nos lleva a la soberbia. Esa lectura de hoy que es de Ezequiel. ¿Dónde está la felicidad? El hombre que no es cristiano piensa que la felicidad está en el tener y en el poder. Tengo poder, mando, hacen lo que me da la gana, tengo riqueza, mando, todos me tienen que servir. Ahí no está la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta comunidad de Esmirna vive en medio de mucha comodidad, pero sabe muy bien mantener su pobreza. No es el pobre que está condenado a ser pobre, es aquel que se hace pobre a sí mismo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Dio lo suyo para hacernos a nosotros ricos, haciéndose pobre. No le denuncia ningún defecto, ninguna cosa negativa. ¿A qué la llama? Primero, a que no tenga miedo y a que sea fiel. A que no tenga miedo. El miedo nos lleva a nosotros a abrir puertas peligrosas. Y la promesa, la corona. Y no conocerá la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, Raymond? ¿Cuál es la segunda muerte, Livia? El infierno. El infierno. Morimos. Una primera muerte la pasaremos todos. La primera muerte. Pero luego se resucita para un juicio. Y dependiendo de ese juicio, puede venir la segunda muerte, que sería ser arrojado al infierno. Que yo no sé si tomamos conciencia de ese elemento tan violento. El infierno, si decimos que en el cielo, lo decíamos el Día de la Madre, estaremos en la presencia de Dios con cuerpo. En el infierno también se estará con cuerpo, porque aplica lo mismo para arriba que para abajo. Si la alegría en el cielo no es solamente espiritual, sino completa, cuerpo y alma en la presencia de Dios, el sufrimiento del infierno no es solamente espiritual, ni solamente físico. El sufrimiento en el infierno tiene que ser una cosa terrible porque es espiritual y físico, porque la unidad estará ahí. Bueno. El rico culón le dice a Lázaro que le ponga aunque sea una gotita de agua en la boca. Sí, es terrible. Es que a veces pensamos que es solamente un asunto espiritual. La alegría del cielo es espiritual. Entonces no nos interesa tanto la resurrección porque pensamos que es solo espiritual y que el cuerpo no tiene ningún rol ahí. Pero no, es que el cuerpo también va a participar de la gloria. Pero visto el negativo, el cuerpo también va a sufrir castigo en caso del infierno. Entonces, allí lo que les anuncia es esto. Si te mantienes fiel, no vas a conocer el infierno. No vas a conocer la segunda muerte. Escribe a la iglesia de Pérgamo.
¿Quién es el que escribe? El que tiene la espada de 2 filos en la boca. Entonces, no se imaginen a alguien con una espada pensada en los dientes. Espada de 2 filos es mi palabra. Entonces, el que no conoce esto se imagina algo que no tiene que imaginarse. Es aquel que tiene palabra de verdad. Aquel que tiene el poder de anunciar y de denunciar. El que no miente con su palabra. Cristo. ¿Qué le dice de positivo? Has mantenido tu fidelidad e incluso algunos de los tuyos han llegado hasta el martirio. Pero en lo negativo les va a echar en cara 2 cosas. Toleran a los nicolaitas y toleran a los balaamitas. No me pregunten todavía porque lo vamos a ver ahorita. ¿Quién era Balaam? Un dios pagano. Ese es Baal. Tiene muy parecido. Más o menos, sí, por ahí va. Profeta. Balac, Balaam. Balac es el rey. Balaam es el profeta. La historia ustedes la conocen. El que le habló el burro. Porque el rey Balac llamó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces viene Balaam con su burro a maldecir al pueblo y el burro no camina. Y entonces le pega y le pega al pobre burro y el burro le dice que hay un ángel delante con la espada que está esperando que pase para degollarlo. Y entonces Balaam, ojo, Balaam es un mago que pretende adorar a Dios, pero juega con la magia. Por eso el reclamo. Si los nicolaitas usan una doctrina muy corrompida, los balaamitas usan la magia como una forma de manipular a Dios. Y ojo, qué triste, pero uno dice magia, sí, yo sé que hay gente que usa tonterías, usar tierra de cementerio, que esto para hacer un mal y para hacer un bien, y para... A veces nosotros le prendo una candela a Santa Rita para que me haga el favor. ¿Hasta dónde eso es piedad y hasta dónde es magia? Entonces, si no me hace el favor, no le prendo la candela. ¿Qué estás pretendiendo? ¿Manipular a Dios? ¿O rezar? Te ofrezco la novena, sí me enojo porque no me hiciste el favor. No te vuelvo a rezar. Es que estás manipulando a Dios. A Dios no se manipula. Con Dios no se juega. Un refrán español dice, cuando la ofrenda es grande, el santo desconfía. ¿Se entiende? Le ofrezco un gran sacrificio a Dios. Ya Dios dice, ¿qué me va a pedir? ¿Qué me va a pedir? Pretender usar a Dios como un juguete. ¿Cuál es la promesa? Maná y una piedra con el nombre que nadie conoce más que el que la reciba. Llegamos a la mitad de las cartas y aquí es donde se va a parar la peluca. Tiatira. El título de Cristo, el Hijo de Dios con ojos de fuego y pies de bronce. Ojo, eso tiene que ver con aquella imagen del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce o de hierro, no me acuerdo, y los pies de barro. Y se vino una piedrita, le golpeó los pies y se cayó la estatua y se rompió.
Jesús no tiene los pies de barro, los tiene de bronce. Es permanente. Ojos de fuego. Pues no es un Messenger que tiene ojos de fuego y visión láser como Superman. Es aquel que puede discernir, que ve todo lo que hay por dentro. A sus ojos nada se le oculta. Las intenciones del corazón solo Dios las puede ver. Ninguno de nosotros puede juzgar a otro porque ninguno de nosotros tiene ojos de fuego para verle el alma al otro. Entonces, es que aquella, cuidadito, usted no tiene ojos de fuego para que le vea el alma a nadie. Usted véase hacia adentro. Y aún así hay muchas cosas que uno mismo no conoce. El juicio, en positivo, fidelidad y resistencia de unos pocos. Negativo, toleran a esa profetisa llamada Jezabel. Y esto es bien grueso. ¿Qué sabemos de Jezabel? Ajá, del rey Acab. Pero eso no es el problema. ¿Ah? Y era mala. Era un piropo. Cambiando las cosas muy parecidas. Pero tampoco vamos a disculpar al señor Ortega. Jezabel es una mujer muy, muy, muy corrupta. Incluso, bueno, ya volvió el internet. Si ustedes buscan a Jezabel, solo hay cosas malas de esta mujer. Si la buscamos en Google, en Wikipedia, lo que sea, de esta mujer es símbolo de la corrupción, de la lujuria, de la pasión, de la perversión. Es una vieja política, tiene que ver con inmoralidad y con idolatría. O sea, se ganó todos los premios. Se ganó todos los premios. Esta mujer es siniestra. ¿Dónde podemos encontrar a Jezabel para leerla con paciencia? En la Segunda de Reyes. ¿Ah? Sí, ahí es donde la está mencionando. Pero la vida de esta mujer se la puede encontrar en Segunda de Reyes. Esta mujer introduce en Israel los cultos a Baal. Baal. B-A-H-A-L. B-A-A-L. Balaam es una cosa. No estamos hablando de Balaam, esto es Balaam. Jezabel introduce los cultos de Baal. Baal. Y Baal, bueno, los que acostumbran ver cine de terror y de miedo y de esas cosas, casi siempre en todos los exorcismos que la dan por las teles, es Baal el que habla. Representa el demonio. Es. Jezabel intenta desaparecer el culto a Yahvé. Pues toda la historia, el que le hizo frente a Jezabel fue Elías. Y Elías la vio también de a cuadritos con esta mujer. Ahorita ya vamos a ver un poquito más los detalles. ¿A qué le llama? A rechazar la doctrina de Jezabel. ¿Qué le ofrece? El lucero de la mañana. La iglesia de Sardes. Yo quiero llegar a la Odisea porque esa tiene un montón de cosas interesantes. La de Sardes. El que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 astros. ¿Qué le reclama?
pocos fieles, pero los reconoce. Como negativo, se creen vivos, pero están muertos. ¿Qué le recomienda? Igual que a Éfeso, vigila y conviértete. ¿Qué les va a dar? Un vestido blanco y los nombres anotados en el libro de la vida. Filadelfia. ¿Qué les decía de Filadelfia? Filadelfia es una de las ciudades que más han sufrido terremotos. Y entonces es una ciudad acostumbrada de que cuando hay terremotos hay que dormir afuera de la casa. Y el lugar seguro cuando hay un terremoto es a la par de una columna. Entonces, el santo verdadero, el que tiene la llave de David, que le dice, mantiene la fidelidad y la resistencia. ¿Qué le reclama? Nada. Solo la iglesia de Esmirna y de Filadelfia no les reclama nada. Ahorita vamos a ver, ¿se acuerdan que era un quiasmo? Ahorita vamos a ver el quiasmo que hay aquí. En el punto más grave te atira. En el punto más o mejor posesionado, Esmirna y Filadelfia, la pirámide. ¿A qué la llama? A que mantenga, conserva lo que tienes. ¿Qué le ofrece? Una columna. Lógico. Lógico. ¿Qué es lo que ocupaban ellos? Columna, seguridad. Les ofrezco seguridad. Y la Odisea, que es la tan llevada y traída, y a veces usamos nosotros el término ese de que eres tibio, te voy a vomitar. Entonces, ¿qué sabemos de la Odisea? Vamos a ver si ya volvió el internet para ver el tema de la Odisea. La Odisea tiene una particularidad y eso es lo que queda de la Odisea. Por si dudaban que había terremotos en esa zona. En la Odisea existían unas dichosas aguas termales. Por aquí está. Después de identificarse, la Odisea que conoce sus obras, pero no son ni frías ni calientes, porque son tibias. Él las vomitará de su boca, Apocalipsis 3, 35, 15, 16. De manera similar a como algunas personas probablemente escupían de sus bocas en la desagradable agua potable de la ciudad. Esta ciudad tenía un agua muy mala. Y entonces traían agüita caliente y traían agüita fría y la revolvían. Y no era ni fría ni caliente. El agua tibia, ¿para qué sirve? Solo para bañarse. Yo también, no me baño cuando bañar. Pero van a las termales. Van a bañarse a las termales. Por eso, es saludable. Esta ciudad es una ciudad, podríamos decir nosotros, de clínicas. A esa ciudad van a bañarse en las aguas tibias y a que les curen los ojos. Porque son famosos los colirios para echarse en los ojos. ¿Qué son colirios? Las gotas. Echarse gotas en los ojos. Y por eso les dice, ustedes creen que ven, pero no ven.
Ustedes piensan que están bien, pero no están bien. Piensan que, porque si hay una ciudad médica, hay dinero, porque siempre hay enfermos. Piensan que son ricos, son pobres. Jesús está todavía. Claro. Juan es el que les está escribiendo a esta gente. Dices, soy rico porque me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres miserable, pobre y desnudo. Entonces piensas, tienes plata porque le cobras a los turistas que vienen a hacer turismo de salud, y eres pobre. Piensas que estás mejor de la vista que todo el mundo y estás peor que todo el mundo. No ves. Estás desnudo. Las palabras de Cristo les muestran que Él sabía que los habitantes de esa ciudad eran ricos. Ellos habían declinado por lo menos 2 veces la ayuda del gobierno para reconstruir sus ciudades después de terremotos, porque ellos solitos tenían plata, tenían fondos para hacerlo, no ocupaban ayuda de Roma ni de nadie. Y por eso Jesús les dice, necesitan sanar su débil condición espiritual. Están muy bien económicamente, pero espiritualmente esta comunidad es la que está bastante dañada. Por eso Jesús, si ustedes ven, Jesús muchas veces insiste en que no se puede servir a 2 amos, porque se terminará sirviendo a uno y traicionando al otro. Entonces, ese es el quiasmo que les decía. Bueno, no se ve tan bien. Éfeso y la Odisea están a un mismo nivel. Esmirna y Filadelfia están al mismo nivel. Son las únicas 2 ciudades que no tienen ningún reclamo. Pérgamo y Sardes ya empiezan a estar mal. Y la que está, bien jodida, es Tiatira, por la idolatría que tienen de Jezabel. Esa es la que corrompe. Esa es la que corrompe. Y por eso se lo hace ver a esta comunidad, a la de Tiatira, y la pone al centro de todas. Es la que tiene que enderezar. Me devuelvo un momentito. Árbol de la vida, maná, cena con Cristo, entraré y cenaré con Él. Vean los elementos. Todos tienen que ver con comida. Con comida. ¿Qué significa esto? La forma de entrar en comunión con la divinidad era comiendo. Les pongo un pasaje, me adelanto y luego lo devolvemos, para que lo veamos más sencillo. Si quieren, buscan 2 de Macabeos 6:18. El poder y la obediencia se expresaban en comida. Nada más para que nos hagamos la imagen. El signo de que usted adoraba a un Dios era el sacrificio de comunión. El sacrificio de comunión era una parte es para el ídolo y otra parte la como yo. Y eso nos une en un mismo nivel, como una unión. Entonces sacrificamos, yo sacrifico algo, una parte al ídolo, otra parte para mí. ¿Cómo se hacía el ídolo? Pues el ídolo no come. El ídolo no come. Al ídolo
le ponían un brasero delante y se echaba la pieza, fuera carne o fuera pan, en el fuego para que el humo subiera a la divinidad y lo aceptara. Los griegos y luego los romanos van a seguir la misma costumbre. Sacrifique a los ídolos, pero tiene que comer, no solamente era que le quemara la pieza al ídolo, sino que tenía que comer. Recuerden que Macabeos corresponde a la ocupación griega, no romana. Todavía no han llegado los romanos, pero es la misma pachanga. Alguien que la lea. A Eleazar, uno de los primeros entre los maestros de la ley, varón de edad provecta y de presencia venerable, le abrían la boca a la fuerza y le querían obligar a comer carne de puerco. Pero él prefirió una muerte llena de gloria a una vida odiosa. Voluntariamente se encaminó al suplicio. Considerando cómo se debía portar en esta ocasión, sufriendo con paciencia, determinó no hacer cosa ilícita por amor de la vida. Los que estaban allí, movidos por una injusta compasión, en atención a la antigua amistad que tenían con él, le tomaron aparte y le rogaron que les permitiese traer carne que le era lícito comer para simular que había comido, como el rey lo mandaba, de las carnes del sacrificio, y por este medio se libraría de la muerte. Por el antiguo afecto que le tenían, usaban con él de esta especie de humanidad, pero él se puso a pensar lo que era digno de su edad, de su venerable ancianidad y canas, y de unas buenas costumbres en que se crió desde niño. Y respondió según lo establecido por Dios en su santa ley, diciendo que él antes elegiría descender al infierno, porque no es decoroso, dijo, a nuestra edad usar de tal disimulo, porque muchos jóvenes, creyendo que Eleazar, con 90 años, se ha pasado a la vida de los extranjeros, también caerían en el error por esta mi ficción y por conservar un pequeño resto de una vida corruptible. Sí, quede hasta ahí. Entonces, a Eleazar, primero, lo detienen porque es un anciano, tiene 90 años. Es una figura pública. Entonces, si yo quiero hacer caer a los jóvenes, primero hago caer a los viejos. Lo arrestan y le dicen, tienes que comer carne del cerdo, carne impura que también era compartida con el ídolo. Y entonces le intentan abrir la boca a la fuerza y él no quiere. Entonces, con una falsa compasión, pensando que el tema nada más es de comer carne, le dicen, pues te traemos carne de otro animalito. Pero Eleazar sabe que eso va a ser escándalo. Y dice, por salvar unos poquitos años que me quedan de vida, los jóvenes que vienen detrás van a decir, si Eleazar se escapó de la muerte, ¿por qué nosotros no? Entonces, esto es lo que están viviendo muchos cristianos. Roma los obliga a ofrecer sacrificios a los ídolos. Y el signo de que usted está de acuerdo con el sacrificio es que usted coma. Y entonces es una comida que lleva a la muerte, a la perdición. Y por eso insiste en estos premios de vida. Y concretamente en el último, yo entraré y cenaré con él, comeré con él. Este no es un sacrificio a los ídolos. Este es comunión con Dios. Preguntemos, ¿con quién comulga el mundo hoy? Ya no comulgamos el cuerpo de Cristo.
que comulgas entonces. ¿Con quién comulgas? ¿A cuál Dios estás sirviendo? ¿A quién le ofreces sacrificios? Porque entonces le ofrezco, ¿cuál es el altar hoy? Oye, el templo no es la iglesia, hoy el templo es el City, el Paseo de las Flores, el Oxígeno, es el templo. Y ahí hay otra liturgia, hay otro ídolo, porque a ese ídolo sí le doy mi domingo. ¿Ah? Si no es eso, será otra cosa. Porque puede ser tu finca, que te vas a la finca el domingo, porque es el único día que tienes libre y te vas a trabajar el domingo y le ofreces el sacrificio, tu liturgia de domingo, pues a tu finca. No es con Yahvé, no es con Dios con quien estás en comunión. O vas a ver a tus amigos, o vas a ver el fútbol. Entonces ese es mi sacrificio, esa es mi liturgia, ese es mi culto. Es con él, con ese ídolo, con el que yo entro en comunión. Entonces ese ídolo me ofrece su culto, su liturgia, su vestidura, todo. Es que hay una vestidura para todo. ¿Y qué pasa, digamos, con las empresas y comercios que obligan a, digamos, a los empleados a trabajar el domingo y sábado, digamos, y les dan un día X de... El asunto ¿es la empresa o es la visión de economía que tenemos? Que no tenemos una economía humana. A veces critican a la iglesia de un montón de tonteras. ¿Por qué hay un día de descanso? ¿Quién es el que ha luchado por que haya un día de descanso para los trabajadores? Dios. Santificarás y el día de descanso. El día de Yahvé es el día de descanso. Pero quita a Dios del horizonte y entonces todos los días son iguales. Quita a Dios del horizonte y entonces ¿cuál es el día del descanso del hombre? El que diga la economía. El día que haya menos clientes, ese día puedo cerrar el lunes o el miércoles. Entonces el problema no es usted empleado, no, usted empleado es una pequeña parte de algo mucho más grande que te absorbe. Yo empleado no me puedo detener, ni me puedo mandar. El asunto es deshumanizamos todo. La economía ya no está en función del ser humano. La economía está en función de la riqueza. Entonces, si el domingo es el día que me produce más dinero, pues me vale que usted sea cristiano o católico o lo que sea, vas. Y ya pues no tenemos una ley religiosa que defienda a nadie. Porque si usted va a los Estados Unidos, y lo vemos en las películas, es sábado, Shabbat, judío, no trabajo. Oblígueme a trabajar el día del sábado. Les cae una demanda. Pero nosotros no tenemos una ley religiosa que respete las creencias. Entonces, todos vamos en el mismo saco y todos tenemos que aportar. Entonces la iglesia de Tiatira, que es a la que le llama más fuerte la atención, es una iglesia que está en tensión y que sufre persecución. Y esta persecución está dentro de ella por Jezabel y sus sucesores. Ojo, Jezabel ya murió. ¿Cómo murió Jezabel? Bueno, les queda tarea. ¿Cómo muere Jezabel? Les queda tarea. Tienen que leer el libro de los Reyes. Y lo que me parece es que este año lo leímos. Este año se leyó en misa. Y hablamos mucho de Jezabel. Y murió muy feo. Pero alguien, el que a hierro mata, a hierro muere. Recuerden que Jezabel,
cuando lo de la finca de Nabot, que el rey quería la finquita de Nabot y Nabot no se la vendió. Entonces la reina le dijo al rey: ¿y quién manda aquí, usted o él? Y entonces la reina le dijo: usted no se preocupe, yo le consigo la finquita. Montó testigos falsos, declaró un ayuno, puso a Nabot al frente y los testigos lo acusaron de haber roto el ayuno. Lo condenan a muerte. Le dice la reina: vaya, agarre la finquita, ya Nabot murió. Llega el rey a agarrar la finca y el profeta Elías le dice: no te basta robar que ahora matas. Y entonces el rey toma conciencia de todas las tonteras que ha hecho y el profeta le dice: morirás violentamente, a tus hijos los matarán y los dejarán tirados en la calle. Y a Jezabel la matarán en la calle, nadie la sepultará y los perros lamerán su sangre. ¿Sí? La lincharon y quedó tirada en el suelo y los perros lamieron su sangre. Entonces, repasando, nicolaitas es sinónimo de personas que pervierten las costumbres morales y religiosas. Balaán, la Biblia nos da las características de su codicia y vulnerable vida. La doctrina de Balaán es aquella que se vive entre un ser leal a Dios y satisfacer los deseos de la carne. Es el que lucha por querer ser fiel a sus principios y cede a la codicia. Es el que mezcla la obediencia a Dios con los deseos ocultos. Intenta manipular todo. Y de Jezabel ya les queda de tarea. Macabeo 6:18. ¿Preguntas? Ya a partir del capítulo 4 ya vamos a ver cosas un poquito más bonitas. Ya el capítulo 4 nos va a hablar de la liturgia del cielo. Ya no nos va a hablar de Jezabel ni de Balaán. 2 o 3 cositas feas allí del 666, que no es tampoco la gran cosa, y de los 4 jinetes, pero tampoco es la gran cosa. Pero en sí, como les decía desde el comienzo, este libro busca dar esperanza. Entonces a estas comunidades les está diciendo, a veces las correcciones no es porque nos quieran joder, a veces las correcciones es porque nos quieren hacer un bien. Y estas comunidades, aunque les hace ver sus pecados, vean qué pedagogía tan bonita, les reconoce lo bueno. A veces nosotros cuando hacemos correcciones, solo lo malo, nunca le vemos bueno nada a nadie. Y aquí lo bueno siempre queda de primero. ¿Para qué? Para que esa corrección se escuche con el corazón. ¿Subo o bajo? No, para Hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba. ¿qué dice la Biblia de... Ahí dice... Balaán. Por eso les decía el montón de citas bíblicas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Si usted no sabe quién era Balaán, si usted no sabe quién era Baal, si usted no sabe quién era Jezabel, estamos hablando en chino. Esto se lo está escribiendo a alguien que conoce el Viejo Testamento. Un pagano no lo conoce. Entonces, como no lo conoce, no lo entiende. Y le da igual, porque no tenían como Raymond internet para estar buscando las cosas en el momento. No, pero está buenísimo. Esto, por si lo quisieran copiar, bueno, también son los títulos acomodados también en un quiasmo, diciéndonos cuál es el que está al centro, las 7 llaves, los 7 astros, el primero y el último, el que lleva la espada, al centro, el Hijo de Dios, el que lleva los 7 astros, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el amén. El quiasmo
es el Hijo de Dios. Ojo, que aunque sea la carta de Tiatira la más violenta, tiene el título más bonito. Y lo otro, en cuanto a los premios. Al primero, el árbol de la vida. Al segundo, la liberación de la segunda muerte. Al tercero, maná y la piedra blanca. Al cuarto, el poder sobre los pueblos, el astro de la mañana, el vestido blanco, la columna del templo de Dios y la cena de amor, que es lo que habla a la iglesia de la Odisea. Si quiere se la reduzco un poquito por si le quiere ver la foto. O se arrima porque no sale mucho. La primera es de los títulos y en el quiasmo, todos estamos en quiasmo. Como son bloques de 7, colocando uno al centro siempre. Estos son los premios y la otra de los títulos con los que se llama a Jesús en cada una de las cartas. Bueno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muchas gracias y que pasen buena noche. Que Dios los acompañe. Gracias, Padre.